el Parlamento de Tapigüe. Van a ser varios los parlamentos que se van a tratar, ¿ya? Como decíamos, más o menos van a haber 22 parlamentos que se van a tratar, y el Parlamento de Tapigüe va a ser muy importante porque va a ser el primer parlamento que se va a celebrar con la República, ¿ya? El primer parlamento que se va a celebrar con la República. Para la República de Chile y Argentina fue bastante complejo porque cuando se inicia el periodo de independencia, los mapuches van a abrazar la causa del rey. Los mapuches van a ser realistas, van a defender al rey de España, ¿ya? Y la República, cuando nacen en guerra contra los mapuches. Es por eso que el primer escudo nacional lleva la imagen de dos mapuches, ¿cierto? Y dura 2 años y después lo cambian, lo sacan y le ponen un pájaro, un cóndor, algo así, ¿ya? Entonces, a esta guerra, Vicuña Maquena le va a llamar la guerra a muerte. Y la guerra a muerte va a ser una guerra contra los mapuches y contra los españoles. Y los mapuches van a acompañar a los españoles en esta resistencia hasta el final, ¿ya? ¿Por qué? Porque en todos los tratados y parlamentos anteriores, uno de los puntos que salían en todos los parlamentos es que si los españoles eran atacados por una potencia extranjera, los mapuches debían acudir en su defensa, ¿ya? Fieles a ese compromiso, los mapuches asistieron a las fuerzas leales del rey, ¿ya? Tanto es así que el 24 de octubre de 1824, va a caer el último comandante español resistiendo la causa del rey, el comandante Manuel Picó. Él va a ser el último representante de la monarquía que hay en Chile que va a morir. Y cuando él muere en un campamento, lo secuestran, le cortan la cabeza de noche, y cuando lo están llevando, llamaba compadre Mariluán, me están matando, ¿ya? Va a pasar octubre, noviembre, diciembre, y el 7 de enero se va a hacer el Parlamento de Tapigüe, y el Parlamento de Tapigüe se va a hacer con Mariluán. Y de esa forma se terminó la guerra. La guerra, el término de la guerra a muerte, va a terminar cuando cae el último español, y la paz definitiva se va a hacer con Mariluán, quien acompañaba al último que estaba haciendo la resistencia, ¿cierto? Se va a hacer este tratado. Ahora, este tratado, lo importante es que va a ser convocado por ley. Se va a dictar una ley, se va a discutir en el Parlamento y en el Congreso. Van a haber comisiones que van a trabajar en torno a esto, y se va a decretar de que se va a convocar un Parlamento para 3 objetivos. Primero, redención de familias prisioneras, ¿ya? Segundo, definir la frontera sur, ¿ya? Y tercero, celebrar las paces con los mapuches. El Estado chileno hablaba de 25.000 familias cautivas que tenían los mapuches. Cuando hablaba de redención, quería rescatar esas 25.000 familias. Entonces decía, muchas de estas familias eran argentinas, y envió una carta al Parlamento argentino para decirles que, bueno, que también se pusieran con plata para el Parlamento, ¿ya? Enviaron la carta, digamos, y bueno, respuesta hasta el día de hoy no ha llegado, así que los argentinos, digamos, bueno, no se pusieron con plata para ese Parlamento, pero sí se coordinaron, ¿ya? Siempre hubo coordinación entre Chile y Argentina. Alsina va a decir que en 1833 nosotros íbamos a invadir y estábamos de acuerdo con Chile para rodear a los mapuches, ¿cierto?, y derrotarlos. Nosotros lo hicimos, pero los chilenos se pusieron a hacer parlamentos, ¿ya? Y no se pudo hacer nada. En 1852 o 53 va a haber
un tratado de paz y comercio entre Chile y Argentina. Un tratado de paz y comercio. Y en el artículo 33 va a decir que, siendo que nuestras fronteras están infestadas de indios bárbaros, cualquiera de las dos repúblicas que realicen una acción de hostilizar a esto, deberá avisar a la otra para hacerlo en conjunto. ¿Ya? Lo que se hizo para la pacificación de la Araucanía o la conquista del desierto en 1880 fue eso. ¿Ya? El viejo sueño de las dos repúblicas era exterminar, aplastar a los mapuches. Y eso lo hicieron en los 1880, 1881. ¿Ya? Ahora, el tema del Parlamento de Tapigüe, Chile se coloca en una situación muy especial porque no debió someter el tema de por las armas, invadir la Araucanía, ¿ya? Porque había un tratado de paz. Chile desde antes ya había comenzado a violar este tratado y en 1852 va a fundar unilateralmente la provincia de Arauco. ¿Ya? Funda la provincia de Arauco, la funda, pero no la puede, pasaron varios años y no habían gobernadores, no habían alcaldes, no había iglesia, no había plaza, no había nada. No habían chilenos dentro del territorio. ¿Ya? El Parlamento de Tapigüe va a ser un parlamento en que se van a expresar algunas cosas más o menos claras. Primero, se va a reconocer a la sociedad mapuche como una sociedad diferente. Se va a reconocer a Mariluán como representante de la sociedad mapuche. Por lo tanto, cuando hoy día existen Villalobos, historiadores de su academia, ellos dicen el Parlamento de Tapigüe con algunas reducciones mapuche. Tratan de distraer, digamos, la importancia de esto, porque ellos dicen de que fueron solamente con 14 comunidades mapuche. El problema es que el Estado de Chile, cuando llega a pactar a este Parlamento, reconoce en Mariluán detrás a todo el pueblo mapuche. ¿Ya? Y eso es el Estado, la República de Chile lo reconoció así. La República de Chile, cuando hace el evento del Parlamento, lo hace tratando con el conjunto de la sociedad mapuche. ¿Ya? Ahora, el Parlamento de Tapigüe va a tener, van a ser 33 puntos, 33 artículos. ¿Ya? El espíritu que animaba al Parlamento de Tapigüe era generar una hermandad, era generar un nuevo soberano. Chile, más mapuches, formar un tercero soberano. ¿Ya? Hay que pensar que en esos tiempos las repúblicas eran jóvenes. Salíamos de un modelo semifeudal, entonces experiencia en república había muy poca, muy poca. Entonces, lo que va a rondar dentro de, por el lado argentino y por el lado de Chile, va a ser la idea de confederación. Confederarse. Y esto también va a estar presente dentro del liderazgo mapuche, la idea de la confederación. Entonces, confederarse sí, pero no para meternos en el Estado de Chile, sino que con los chilenos vamos a formar un tercero. Quienes hacen una primera lectura de este Parlamento van a decir de que, por ejemplo, el historiador Sergio Villalobos dice de que este documento demuestra el sometimiento de los mapuches al Estado de Chile. Y no es así, no es así. ¿Ya? Va a ser muy claro, digamos. Por ejemplo, en algunas partes va a decir lo siguiente, en el artículo 5 va a decir de que, hacia los mapuches, que promete toda su fuerza para repeler a los enemigos del Estado y del orden, cuando el Supremo Gobierno necesite valerse de ella, quedando este y su poder dantes sujetos a las mismas obligaciones de los chilenos y a las leyes que dicta el soberano Congreso Constituyente. ¿Qué es lo que está pidiendo el Estado chileno ahí? Le está pidiendo asistencia militar a los mapuches. ¿Ya? Le está diciendo de que cuando Chile tenga problemas, ¿cierto? Los
y los mapuches deberán asistir, ¿cierto?, en ayuda en su ayuda. Después, en el artículo 7 va a ser bien específico al respecto, va a decir, si hubiese una declaración de guerra contra los derechos del país, se unirán todas las fuerzas para repeler a los agresores. Todas las fuerzas, ¿cuáles fuerzas? Las mapuches y las chilenas, ¿ya?, para repeler a los agresores, corriendo por cuenta del... ya. Corriendo por cuenta del Estado todos los alimentos que consuman los nuevos hermanos en toda la campaña. O sea, de que venga el ejército mapuche para acá, nosotros nos ponemos con la comida, lo ponemos con las herramientas, ¿cierto?, para que nos asistan en esta campaña. Están pidiéndole ayuda al ejército mapuche. Aquí es claro eso, ¿ya? Entonces, este parlamento no es sometimiento a los mapuches que se incorporan, sino que es pensando en una idea de confederación. Y queda claro cuando acá estamos hablando de la otra parte, ¿ya?, de la otra parte. Posteriormente, en otros puntos, digamos, va a establecer que en el capítulo 18, en el artículo 18, va a decir: los gobernantes o caciques, desde la ratificación de estos tratados, no permitirán que ningún chileno exista en los terrenos de su dominio, por convenir así al mejor establecimiento de la paz y unión, seguridad general y particular de estos nuevos hermanos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo de que ningún mapuche puede estar al otro lado del Biobío, ¿ya? El artículo 19 va a insistir en esto, va a decir: haciendo memoria de los robos escandalosos que antiguamente se hacían de una y otra parte, queda desde luego establecido que el chileno que pase a robar a la tierra, los chilenos se declaran ladrones, y sea aprendido, será castigado por el cacique bajo cuyo poder cayere, así como lo será con arreglo a la ley del país el natural que se pillase en los robos de este lado del Biobío, que es la línea divisoria, ¿ya?, de este lado del Biobío, que es la línea divisoria de estos nuevos aliados hermanos. Reconoce la frontera y está reconociendo de que la jurisdicción, los actos de justicia al sur del Biobío los ejercen los mapuches y al norte del Biobío va a ejercer la República, ¿ya? En el punto 22 va a reiterar esto y va a decir: la línea divisoria no se pasará para esta ni para aquella parte sin el respectivo pasabante de quien mande el punto por donde se pase, y el que lo haga sin este requisito será castigado frente a aquel que no lleva pasaporte, se va preso, ¿ya?, que no lleve la autorización. En el capítulo 28, en el artículo 28 dice: el gobierno se obliga a mantener siempre en la frontera sur los agasajos de costumbre para la recepción de algunos caciques. Pero aquí habla de la frontera sur, ¿ya? ¿Dónde está la frontera sur? En el Biobío. Por eso es importante. Ahora, el Parlamento, la sociedad mapuche, los peñis desarrollaron un sistema de negociación espectacular, ¿ya?, contra lo que se dice de que los mapuches eran sometidos. Villalobos va a decir de que los parlamentos eran solamente borracheras, ¿ya?, que eran borracheras. Otros van a decir de que los parlamentos, los mapuches no tenían otra intención y se los llevaba ahí, digamos, porque si no les cortaban las manos, las cabezas, y por eso porque no sabían escribir, no sabían leer. No, todo eso los peñis lo resolvieron, ¿ya? Un argentino, Lucio Mancilla, va a decir: yo no sé, le manda una carta a Santiago Arco acá en Chile, Santiago Arco y él eran como, hoy día serían como el Frente Amplio, le manda a decir, la sociedad de la igualdad, le manda a decir: yo no sé si tienes idea de lo que es un parlamento en tierra de cristianos, ¿ya?, pero en tierra de indios el ritual es diferente. Un parlamento es una conferencia diplomática, ¿ya? Así lo va a describir Lucio Mancilla, que fue y participó en un parlamento con los mapuches ranqueles del otro lado de la cordillera, ¿ya? Entonces, en este espacio del Parlamento va a haber un protocolo muy estricto y un sistema de negociación muy cuidadoso, en donde los parlamentos siempre se van a hacer en Mapudungun, ¿ya?, y cuando los españoles respondían
los peñis se aseguraban de tener 2 o 3 traductores que le tradujeran, ¿ya? Y de esa forma se aseguraban de que la fidelidad, digamos, de lo que se estaba dando, ¿ya? Entonces, este Parlamento no va a acabar a esa forma de hacer política, la rigurosa política de la sociedad mapuche, ¿ya? La rigurosa política de la sociedad mapuche, que todo va a quedar totalmente definido. Y el artículo 33 va a definir cómo se tiene que llevar a cabo el evento del Parlamento y cómo debe terminar. Y dice así: sellada y ratificada la unión, se formarán las tropas en su lugar de su ratificación, que será en el centro del cuadro que ocupan, y enarbolándose el pabellón de la nación con salva de 10 tiros de cañón, son de cornetas y cajas, se procederá a la ceremonia usada entre los naturales en señal de paz, rompiendo por parte del Supremo Gobierno una espada y por cada futralmapu una lanza, en cuya conclusión se hará una salva de artillería de igual número con el grito general: ¡Viva la Unión! ¡Viva la Unión! No se está gritando ¡Viva Chile! ¡Viva Arauco! Se está gritando la nueva hermandad, ¿ya? Ese era el espíritu del Parlamento de Tapigüe, ¿ya? Hoy día existe una línea, digamos, que tiende a desubicar, digamos, esta posibilidad, porque todavía existe la imagen de que los mapuches son feos, tontos, cochinos, borrachos, ¿cierto? Hoy día, digamos, dentro del neoliberalismo, los mapuches son hermanos menores que son pobres porque no consumen, y si se alteran son terroristas, ¿ya? No se les da la posibilidad de que eran sujetos expertos en negociación, no se les da esa posibilidad. Y el indigenismo quedó atrapado en eso también, y el indigenismo habla de que los parlamentos habrían sido dispositivos de disciplinamiento, ¿ya? Que los parlamentos habrían sido dispositivos de disciplinamiento, y no, eso no es así, ¿ya? Las ciencias ahí colaboran pero se equivocan, ¿ya? Se equivocan. El indigenismo tiene ese discurso, ¿ya? El indigenismo, cuyo máxima expresión fue el profesor José Bengoa, mi profesor, fue la expresión máxima del indigenismo, que llegó en la Comisión de Verdad y Nuevo Trato a señalar de que sí, si bien existían parlamentos, estos fueron ceremonias espectaculares, pero sin fundamento ninguno. Y no es así, ¿ya? El Tratado de Tapigüe, en esta breve versión que hicimos con la mirada desde la antropología, no desde el derecho, ¿ya? Vemos, digamos, su eficacia, su profundidad, ¿ya? La profundidad, ¿ya? La profundidad con que los mapuches llegaron a pactar con la República de Chile. Después del Parlamento de Tapigüe van a venir guerras, van a haber constantes guerras. Para acabar estas guerras se asistía a parlamentos que fueron regionales, locales y todo eso. La República va a haber un momento en que va a utilizar los parlamentos coloniales, va a ser la única vez que va a utilizar los parlamentos coloniales, y es cuando trata con Argentina la cosa de los límites, en 1881. En 1881, la República de Chile va a invocar los parlamentos para invocar jurisdicción, ¿ya? Jurisdicción. Y hoy lo olvida. Hoy día la historia de Chile olvida todos esos elementos. Entonces, en la actualidad, digamos, ahora, si entramos a verificar cuál es la situación actual de los parlamentos, primero, es necesario constatar de que existe un profundo desconocimiento sobre estos tratados, ¿ya? No se reconoce. Más bien la mirada está centrada en los mapuches como sujetos folclóricos, ¿ya? El sujeto mapuche de rituales, que adora la tierra, que la Pachamama, todo eso, yo lo digo con mucho respeto para los peñas, eso no es tan solo eso, ¿ya? Ese es el carácter folclórico con que se está mirando, y de esa forma se imposibilita observar la profundidad de la lógica mapuche.
la sociedad chilena, todas las políticas implementadas al sur del Biobío fracasan. Y fracasan porque la sociedad chilena no sabe cómo tratar a los mapuches. No sabe que está tratando con una sociedad que hace la política de forma diferente. Llegó la señora Bachelet la otra vez ya con su ministro, dejó a Burgos abajo, llegó la señora, listo, ahora sí vamos a arreglar los problemas. Entraron a la sala y inmediatamente alguien dijo, sí, pero aquí falta la cama. ¿Ya? En la sociedad mapuche la política se hace, todos tienen que estar presentes, porque si uno queda afuera o uno se resta, esa persona no está comprometida en el acuerdo. ¿Ya? Esa es una de las características de la política mapuche. ¿Ya? El poder para poder resolver esto, la República de Chile deberá realizar parlamentos, volver al espacio del COIAN, el espacio de negociación de la sociedad mapuche. Entonces, ahora, si la sociedad chilena quiere explicar, o la República de Chile quiere explicar cómo obtuvo los territorios al sur del Biobío, primero decía, no, que bueno, todo esto lo heredamos de la madre tierra. ¿Ya? Bueno, si fueron heredados de la madre patria de los españoles, si heredaron de la madre patria, ¿por qué no respetaron los tratados y la frontera del Biobío que se había hecho con los españoles? ¿No? Los españoles al final respetaron la frontera del Biobío, reconocieron a los mapuches como vasallos libres. ¿Ya? Y la condición jurídica de los mapuches en ese contexto eran vasallos libres porque no tributaban al rey. ¿Ya? El único pueblo indígena de toda la corona española que no tributaba eran los mapuches. Entonces, la otra forma que, si le preguntamos a la República de Chile cómo usted obtuvo los territorios al sur del Biobío, tiene dos opciones. Una, decir que fue una guerra de nación a nación, y la otra, que fue una guerra civil. Si fue una guerra de nación a nación, Chile debería haber declarado la guerra a la sociedad mapuche, porque en ese tiempo regía la Constitución de 1833, y la Constitución de 1833 era la que facultaba al gobierno para declarar la guerra. Fue lo que hizo con Bolivia. ¿Ya? Se le declaró la guerra, al final de la guerra hubo un tratado de paz, y ese tratado de paz Bolivia firmó. Por eso que en realidad Bolivia puede reclamar, sí, por supuesto, pero está en derecho. ¿Ya? Pero no así en el territorio mapuche. ¿Ya? No así en el territorio mapuche, que no hubo declaración de guerra. ¿Ya? No hubo discusión en el Congreso. Se invadió una frontera que estaba amparada por el Tratado de Tapigüe, ¿ya? Por el Parlamento de Tapigüe, en donde se reconoció una frontera. ¿Ya? Si el Estado de Chile dice de que fue una guerra civil, en caso de guerra civil, las presas obtenidas en guerra civil no constituyen dominio. ¿Ya? Las presas obtenidas en guerra civil no constituyen dominio. ¿Ya? Por lo tanto, Chile, al sur del Biobío, está de hecho, pero no de derecho. Está de hecho, pero no de derecho. ¿Ya? Viola su propio Código Civil. El Código Civil dice de que, en el artículo 631, que las presas obtenidas por corsarios, bandidos y piratas no constituyen dominio. Chile, al sur del Biobío, está en condición de pirata, ¿ya? De acuerdo al Código Civil, al artículo 631. ¿Ya? Porque no hizo declaración de guerra, ¿ya? Porque no respetó el derecho internacional que señala la doctrina internacional. Habla del derecho del primer ocupante, ¿cierto? De las tierras, no eran tierras res nullis, ¿ya? No eran tierras vacías, ¿ya? Había una sociedad, sociedad que practicaba un idioma diferente, una religión diferente, étnicamente diferente, y que se reconocía y que no se sentían chilenos, ¿ya? Y eso es lo que Chile va a desconocer. Y en esta situación están las dos repúblicas. La República Argentina, al sur del Río Negro y del Río Salado, está de hecho pero no de derecho.
y Chile, al sur del Biobío, está en esa misma condición. ¿Ya? Es por eso las razones del enojo y de la ira mapuche. En el fondo, cuando los mapuches están reclamando, cuando están reivindicando y son capaces de dar la vida, es por eso.